Bienvenidos mi nombre es Johnny Aguilar Alvarado, soy estudiante de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, de la Facultad de Ingeniería en Sistemas del Centro de San Pedro Zacatepeque San Marcos, y en este video vamos a ver el uso del sensor PIR con Arduino en una instalación domiciliar, y es parte de la práctica del curso de arquitectura de la computador 2 o del computador 2 con el docente ingeniero Abner García. Vamos a utilizar en este circuito un protoboard, también vamos a usar un Arduino, sensores PIR, vamos a utilizar también lo que es relé. Estos relés que vamos a ver son de 5, 10 amper, ¿sí? 10 y 15 amperes son estos relés. Y también vamos a utilizar lo que son cables PIN de macho hembra y macho macho. Y estos los pueden conseguir en cualquier electrónica, ¿verdad? Y estas electrónicas pues venden estos cables para poder trabajar con circuitos electrónicos. Y si no tienen directamente cables de estos, pueden utilizar cables UTP, ¿verdad? Estos cables UTP sí nos podía servir también para poder realizar la conexión. Eh, Vamos a utilizar cable UTP también para hacer la conexión. Y también vamos a utilizarlo para poder hacer la conexión con lo que es el sensor PIR. Vamos a utilizar lo que es cable paralelo. Si ustedes, este es de calibre 10, 12 y también calibre 14 y calibre 16 pueden realizar la conexión. Este es porque yo ya tenía este cable comprado, ¿verdad? Obviamente estoy reutilizando cable y ustedes pueden tener cable más delgado. Vamos a utilizar también lo que es destornilladores. Vamos a utilizar cinta aislar también, ¿verdad? Y vamos a utilizar una bombilla y necesitamos lo que es una flafonera. Estos son los componentes necesarios o más importantes que vamos a utilizar, ¿verdad? Y pues también vamos a utilizar algunos otros destornilladores que son más grandes o obviamente para poder colocarlos en un techo, una pared. Luego vamos a ver la conexión que vamos a realizar del Arduino hacia la protoboard. Esta conexión lo que hacemos es tomar de lo que es una entrada, o perdón, de la salida de 5 voltios del Arduino hacia lo que es la protoboard en la línea roja, ¿verdad? Por eso es con cable rojo lo estamos identificando, que es de 5 voltios que va a alimentar el Arduino hacia la protoboard, y luego un cable negro que va a irse a la línea azul, obviamente como el GND de mi Arduino a esa conexión. Esto para poder puentear estas energías, ¿verdad? Para poder puentear el Arduino a la protoboard. Entonces, esto es lo necesario para poder trabajarlo. Y vamos a ver también lo que es esta parte de lo que es el sensor PIR. Este sensor PIR nos identifica con unas patitas que el que tiene en medio obviamente es para enviar la señal. Si quieren podemos observar quitando esta tapita de plástico, obviamente es un modulador de señal, y podemos observar que aquí tenemos la salida de señal y también tenemos la entrada de energía y el GND para la tierra, ¿verdad? Ahora colocamos de nuevo este modulador de señal y vamos a ver este que ya lo he hecho, ya está realizado, y como pueden ver el amarillo pues obviamente sale el señal, el rojo pues está lo que es el voltaje o la entrada de energía, y el negro es para GND. Entonces aquí tenemos ya un sensor con sus cables correspondientes, y yo he ajustado aquí estos cables con un cable UTP por la extensión que va a tener mi sensor del lugar donde lo va a colocar. Entonces quizás cambia un poco el color, pero es porque yo no pude colocarle cables de ese color porque el UTP no tiene directamente ese color, pero obviamente ustedes ya sabiendo dónde está conectado ya pueden tener una idea directamente de todo su circuito, ¿verdad? Entonces ahí está esta parte de conectarlo, ¿verdad? Y bueno,
tengo el rojo como el positivo del sensor, y si se dan cuenta voy a conectar el rojo, en este caso es el naranja, hacia la línea roja que sería el positivo. Luego conecto este que es blanco naranja hacia el GND o el negativo de mi protoboard. Obviamente esta protoboard ya está alimentada desde el Arduino. Y el otro cable que sería el café es lo que es la entrada de señal en el Arduino. Y mi entrada va a ser obviamente en las 5 y mi salida en las 6. Entonces ahorita vamos a conectar, y si se dan cuenta pues obviamente podemos ver la longitud de mi cable desde directamente del Arduino hacia el sensor. Entonces obviamente aunque los colores cambian, pero la conexión y todo lo demás sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Ahora para ver la conexión directamente de la espiga y digamos la conexión eléctrica, entonces lo único que hacemos es conectar dos cables a la espiga. Eso es simple, lo pueden ver en otro video. Y luego vemos que tengo aquí ya mi foco y obviamente mi plafonera. Entonces se dan cuenta que directamente viene desde la espiga, o un cable de este cable paralelo, una línea viene directamente que va hacia lo que es directamente al relé, ¿verdad? Y bueno, ese relé funciona como un switch, ¿verdad? Obviamente en su interior es un switch que lo que hace es generar un paso de corriente o cerrar, en este caso, la corriente para poder prender el foco. Entonces se dan cuenta que esta línea va directamente de relé hacia lo que es el comúnmente abierto, directamente de la espiga al relé o de la toma de energía al relé. Y ahora este otro que es de en medio, que es el común, va directamente hacia el foco. Si se dan cuenta, aquí va la línea y llega hacia lo que es la bombilla. Si se dan cuenta, aquí está la bombilla, o es decir, la plafonera con la bombilla. Obviamente atrás lo tengo conectado, quizás tiene un poco de aislante ahí, pero solo era para asegurar lo que es el cable. Entonces el otro directamente viene desde lo que es la espiga o desde la corriente eléctrica, que no tiene que pasar por relé. Entonces va directamente hacia la bombilla. Si se dan cuenta, aquí desde la espiga va hacia lo que es la bombilla. Entonces nos damos cuenta, solo una línea pasa al relé y no pasa. Ahora vamos a poder observar lo que es de dónde sale ahora la salida de información. Aquí podemos observar que es un relé quizás un poquito diferente de su estructura o quizás en su tamaño, pero sigue siendo la misma forma. Entonces tenemos lo que es el input, sería mi cable verde en este caso. Y aquí nos podemos dar cuenta un poquito ya con observando las patitas o el relé que vamos a utilizar y las patitas. Entonces tenemos aquí donde está la S. Ese es el de salida. Tenemos un positivo ahí en la parte de en medio, en la patita de en medio. En esa pata de en medio tenemos lo que es el positivo, y de ahí el negativo a lo que es el de la otra esquina. Ahí aparece el símbolo, ¿verdad? Entonces el verde lo voy a utilizar para salida. Y voy a utilizar lo que es como café gris, o bueno, creo que es gris, hacia lo que es el positivo, ya que no tengo un cable. Y ese naranja voy a utilizar para positivo. Yo no tengo colores directamente que podemos decir rojo, lo que es rojo negro, entonces voy a utilizar gris naranja, ¿verdad? Pero la idea es esa, ¿verdad? Que el gris sea como el negro para GND y el rojo sea como el naranja, ¿verdad? Para voltaje. Entonces podemos observar ahí, lo he conectado. Y obviamente ya conecté positivo y negativo y mi salida de señal, ¿verdad? Al Arduino. Entonces ahorita vamos a ver lo que está la programación. Ahora, estos no los coloqué, todo lo demás que ustedes ven ahí, pues obviamente es porque tengo que crear 3 estaciones o un circuito de 3 estaciones de módulos PIR. Ahora vemos el diagrama. Entonces en el diagrama, si se dan cuenta, pues es bien fácil, ya ha sido explicado en la parte en la parte que estamos armando todo el circuito, pero en el diagrama, si se dan cuenta, pues es bien fácil entenderlo.
que se dan cuenta que la línea azul va directamente hacia una parte del relé donde es el comúnmente abierto y el común sale hacia el foco. Ahora vemos el código y bueno, en el código voy a inicializar una variable llamada PIR y va a estar obviamente en la salida 6 y int relé va a ser en la salida 5 de mi Arduino. Entonces en el voice setup voy a decir que en el pin mod, en la entrada del pin 6 va a ser tipo salida. Entonces lo que va a hacer es ese pin va a activar el relé. Ahora el otro pin mod, el PIR, ese va a ser de entrada y lo que va a hacer es para el sensor. Obviamente el sensor va a obtener un valor o algún movimiento que va a hacer que encienda el relé o que prenda el relé. Le va a mandar ese pulso eléctrico, ¿verdad? Entonces, en el condicional, obviamente en el void loop, voy a hacer un condicional que es if, si digital read PIR es igual a alto, es decir, si el sensor detecta movimiento, por eso es alto o es high. Entonces lo que va a pasar dentro de un while, voy a escribir lo siguiente: digital read PIR, y esto va a ser igual a alto. Entonces significa que el sensor se va a activar. Eso va a pasar. Ahora, voy a escribir en el relé, por eso es digital write, en el relé también se va a activar. Es decir, mientras lo que está detecta movimiento, se prende el PIR, es decir, me manda señal hacia el Arduino y el Arduino manda una señal hacia el relé para poder prender el foco. Y de lo contrario, el relé estará apagado. Ahora veo que ya está conectado mi protoboard, mi Arduino, mis cables, mi bombilla, el foco y todo. Lo tengo alimentado hacia lo que es la computadora. Y ahí está el código, y entonces puedo ver que ya está mi cable aquí y todo funcionando al 100. Y ahorita les voy a hacer una demostración. Se dan cuenta, pasé mi mano ahí y hubo un movimiento y se prendió. Entonces solo les voy a hacer una recomendación o una nota, un paréntesis de este video, que si se dan cuenta, aquí tengo dos resistencias modulares, o dos que se puede modular el tiempo que va a estar prendido mi sensor y también la sensibilidad. Y en las patitas yo lo puedo cambiar del pin 1 al pin 2. Y si se dan cuenta, aquí tengo yo todo el cable de UTP que voy a utilizar, y el cable de paralelo que voy a utilizar, si se dan cuenta, es diferente calibre, y el UTP también es diferente calibre, o podemos decir, creo que uno es 5 y el otro es... entonces lo voy a utilizar. Aquí podemos ver ya mi diagrama como tal, ya mi circuito implementado, perdón, y ya podemos ver un foco ahí implementado sobre un marco de madera. Podemos ver los focos que voy a utilizar para el exterior. En este caso voy a usar estos focos para el exterior de mi casa, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya podemos aprobar si funciona o no funciona, y se dan cuenta, me detecta, ¿verdad? Obviamente ya me detectó. Y si me alejo, se dan cuenta, salgo del cuarto, de la habitación. Aquí voy saliendo de la habitación y se dan cuenta, ahí ya no me muevo y nada, y se apaga solito. Ahora voy fuera de mi casa y se dan cuenta, pasando la calle se va a prender el foco. Y se prende el foco, si se dan cuenta, porque me detectó el sensor que está en la parte de arriba. Cabe recalcar que tiene una altura máxima de 4 metros o de 3 metros, lo más que me ha detectado, y este es el segundo, es decir, ya implementé 3, uno en el marco y 2 afuera, solamente.